El viejo puente que unió a dos mundos, una lección de unidad y perdón. El puente como símbolo de conexión. En el corazón de un valle remoto, rodeado de montañas imponentes y paisajes serenos, se encuentra un puente antiguo. Su estructura de piedra desgastada, marcada por el paso de los años, guarda historias olvidadas y secretos de una época en la que servía como vínculo entre dos comunidades ahora divididas. Este puente, cubierto de musgo y con barandas que muestran las cicatrices del tiempo, es más que un simple pasaje sobre un río, es un testimonio silencioso de la conexión que una vez existió entre dos pueblos rivales. Breve descripción del puente. El puente, construido hace más de un siglo, fue originalmente una obra maestra de ingeniería. Sus arcos elegantes, hechos con piedras extraídas de las montañas circundantes, se reflejaban en el agua cristalina del río que fluía debajo. Durante generaciones, fue un lugar de encuentro, comercio y celebración, donde las personas cruzaban para compartir historias, productos y cultura. Sin embargo, con el tiempo, las tensiones crecientes entre las dos comunidades comenzaron a erosionar no solo su relación, sino también el puente que los unía. A medida que la rivalidad aumentaba, el puente cayó en desuso. El descuido y la indiferencia lo transformaron de un símbolo de conexión en un recordatorio sombrío de un conflicto no resuelto. Las enredaderas comenzaron a cubrirlo, y el eco de los pasos que una vez lo cruzaron fue reemplazado por el sonido del viento y el agua golpeando las piedras. Introducción al conflicto histórico entre las dos comunidades. La historia de la división entre los dos pueblos está impregnada de resentimientos profundos. Hace muchas décadas, un evento inesperado desató un conflicto que parecía insignificante en su momento pero que se amplificó con los años. Algunas versiones hablan de una disputa territorial, donde ambos reclamaban derechos sobre las tierras que rodeaban el río. Otras mencionan malentendidos culturales, donde tradiciones diferentes fueron percibidas como amenazas en lugar de riquezas. El evento que selló la ruptura definitiva fue una tragedia, una fiesta tradicional que terminó en un enfrentamiento violento. Las heridas físicas y emocionales de aquella noche nunca se curaron. Las generaciones que siguieron heredaron no solo las tierras y los recursos de sus antecesores, sino también el odio y los prejuicios. Las historias que se contaban a los niños no hablaban de los días de unidad, sino de las afrentas y los agravios sufridos. El puente, una vez símbolo de cooperación, fue abandonado, sellando la desconexión física y emocional entre ambos pueblos. La importancia del puente. Para los ancianos de ambas comunidades, el puente aún tiene un significado profundo. Representa una época en la que las diferencias no eran obstáculos insuperables, sino oportunidades para aprender y crecer. Para los más jóvenes, sin embargo, el puente es solo un vestigio del pasado, un lugar que evitan porque les recuerda historias que prefieren no recordar. Lo que pocos entienden es que el puente es más que una estructura física. Es un símbolo del potencial humano para superar las barreras, tanto literales como figuradas. Es una prueba tangible de que, incluso en medio de las divisiones más profundas, siempre hay una posibilidad de reconciliación. Todo lo que se necesita es un catalizador, un momento que inspire a ambos lados a mirar más allá de sus diferencias y reconocer su humanidad compartida. En esta historia, el puente se convierte en el epicentro de un cambio radical. A través de una serie de eventos inesperados, los habitantes de estos pueblos descubrirán que el perdón y la unidad no solo son posibles, sino también esenciales para construir un futuro mejor. Este antiguo puente, olvidado por el tiempo, está destinado a convertirse en el escenario de una transformación que cambiará la historia de estas comunidades para siempre. Contexto histórico: la división entre los dos pueblos. Origen del conflicto: una disputa que marcó generaciones. Hace más de un siglo, el valle donde se ubicaban los pueblos de Altamira y Villasol era conocido por su belleza y prosperidad. Ambos pueblos convivían en aparente armonía, compartiendo el río que serpenteaba entre ellos. Este río no solo era la principal fuente de agua, sino también el eje económico de la región, ya que impulsaba molinos, regaba campos y permitía la pesca. La relación entre los pueblos cambió abruptamente cuando surgió una disputa territorial.
Se trataba de una franja de tierra fértil a orillas del río que ambos reclamaban como suya. Según los ancianos de Altamira, sus ancestros habían trabajado esas tierras durante generaciones, plantando árboles frutales y construyendo terrazas agrícolas. Por otro lado, los habitantes de Villasol afirmaban que esas tierras habían sido bendecidas por sus rituales ancestrales, lo que les otorgaba derechos espirituales sobre ellas. Lo que comenzó como una diferencia manejable escaló rápidamente cuando un representante de Altamira, frustrado por la falta de resolución, construyó un muro provisional para marcar el límite. Este acto fue percibido como una provocación, y en represalia, un grupo de Villasol derribó el muro durante una noche de luna llena, dejando tras de sí un campo incendiado. A partir de ese momento, la paz que alguna vez reinó se desmoronó. Un malentendido cultural. La división se intensificó debido a las diferencias culturales entre los pueblos. Altamira, ubicado en una ladera soleada, era conocido por sus festividades alegres y su estilo de vida abierto. Villasol, al estar rodeado de densos bosques, tenía una cultura más reservada, centrada en rituales y tradiciones familiares. En lugar de apreciar estas diferencias como una riqueza, ambos pueblos las vieron como una amenaza. Un evento que agravó esta percepción fue una boda entre una joven de Altamira y un joven de Villasol. Lo que debía ser un símbolo de unión se convirtió en un escándalo cuando las familias comenzaron a discutir sobre las costumbres a seguir en la ceremonia. Las tensiones aumentaron hasta que la boda se canceló, dejando un resentimiento duradero entre ambos lados. Con el paso del tiempo, las historias que los abuelos contaban a los niños reforzaban la desconfianza. En Altamira se decía que los habitantes de Villasol eran sombríos y desconfiados, mientras que en Villasol se narraba que los altamireños eran arrogantes y superficiales. Esta narrativa perpetuó un ciclo de prejuicios y hostilidad. Consecuencias de la rivalidad. El conflicto entre Altamira y Villasol no solo afectó sus relaciones personales, sino también su desarrollo económico y social. Sin comercio mutuo, ambos pueblos enfrentaron dificultades para prosperar. Altamira, que dependía del bosque para obtener madera y medicinas, tuvo que buscar alternativas costosas y menos eficientes. Villasol, en cambio, perdió el acceso a los mercados de Altamira, lo que limitó su capacidad para intercambiar productos agrícolas. Además, la rivalidad llevó al aislamiento emocional. Las familias de ambos lados se veían obligadas a cortar lazos con parientes que vivían al otro lado del puente. Los jóvenes, privados de la oportunidad de conocer a sus vecinos, crecieron con un miedo infundado hacia ellos. Los festivales, que alguna vez se celebraban en conjunto, se convirtieron en eventos exclusivos de cada pueblo, cargados de simbolismo de desconfianza hacia el otro. La decisión de abandonar el puente. En medio de esta creciente animosidad, el puente, que había sido un símbolo de unión, comenzó a perder su propósito. Al principio, todavía se usaba para intercambios necesarios, aunque de manera tensa y distante. Pero un incidente desafortunado selló su destino. Un día, durante una reunión accidental en el puente, un comerciante de Villasol y uno de Altamira discutieron violentamente, lo que resultó en la caída de un saco de grano al río. Este evento, insignificante por sí mismo, fue interpretado como un acto deliberado de sabotaje por ambos lados. Después de ese día, los líderes de ambos pueblos acordaron evitar el uso del puente, justificándolo como una medida para prevenir futuros enfrentamientos. Pronto, el puente se convirtió en un lugar abandonado, cubierto de maleza y musgo. Su deterioro físico reflejaba la desconexión emocional entre los pueblos. El aislamiento continuó durante décadas, y el puente, alguna vez vital, se transformó en un recordatorio tangible de lo que se había perdido. Para algunos, era una herida abierta, para otros, simplemente parte del paisaje olvidado. Sin embargo, para aquellos pocos que recordaban los días de unidad, el puente seguía siendo una fuente de esperanza. Aunque los pueblos permanecían divididos, ellos creían que el puente tenía el poder de sanar viejas heridas y unir a las comunidades nuevamente. En esta narrativa de divisiones y resentimientos, el puente representa una verdad fundamental: incluso en los conflictos más complejos, siempre existe la posibilidad de reconstrucción, si ambas partes encuentran la voluntad de intentarlo. El catalizador, un desafío compartido. La llegada de una crisis inesperada.
El verano en el valle siempre había traído lluvias intensas, pero aquel año fue diferente. Las nubes llegaron temprano y no se marcharon. Día tras día, el cielo descargaba torrentes que transformaron el río Pacífico en un torrente furioso. Los habitantes de Altamira y Villasol, acostumbrados a la fuerza de la naturaleza, inicialmente vieron las lluvias como una bendición que alimentaría sus campos y llenaría sus depósitos. Sin embargo, cuando las aguas empezaron a desbordar sus márgenes y a arrasar cultivos, las orillas del río se convirtieron en zonas de peligro inminente. Una noche, mientras las lluvias azotaban con más intensidad, el río rompió el dique natural que lo contenía. En cuestión de horas, las aguas cubrieron los caminos que conectaban las casas, destruyendo cosechas y amenazando con derrumbar las pocas infraestructuras que quedaban en pie. Ambas comunidades despertaron al caos. Los gritos de auxilio resonaban a lo largo del valle mientras familias enteras intentaban proteger lo poco que poseían. En Villasol, los ancianos recordaban historias de cómo las inundaciones habían sido peores en el pasado, pero siempre contaban con el apoyo de Altamira. En Altamira, los más jóvenes escuchaban murmullos de sus mayores sobre cómo Villasol solía compartir recursos en tiempos de crisis. Sin embargo, esas memorias parecían tan distantes como el puente mismo que alguna vez los conectó. La imposibilidad de resolver el problema sin cooperación. A medida que los días pasaban, ambos pueblos comenzaron a enfrentar problemas más allá de las inundaciones inmediatas. Los alimentos comenzaron a escasear, ya que las cosechas estaban bajo el agua y las rutas de transporte estaban bloqueadas. Las enfermedades comenzaron a propagarse debido al agua estancada y la falta de higiene. En Altamira, el único pozo limpio se contaminó, lo que obligó a las familias a racionar agua de lluvia. En Villasol, las reservas de medicinas se agotaron rápidamente, dejando a los más vulnerables expuestos a enfermedades. Ambos pueblos se dieron cuenta de una amarga verdad: solos no podrían superar esta crisis. Un consejo de emergencia fue convocado en Altamira, donde los líderes discutieron las opciones. Algunos sugirieron buscar ayuda en otros pueblos lejanos, pero las rutas estaban bloqueadas por derrumbes. Otros propusieron intentar recuperar el puente para cruzar al otro lado y pedir cooperación, pero la idea fue recibida con escepticismo. En Villasol, mientras tanto, las discusiones eran igual de tensas. Nadie quería dar el primer paso hacia una reconciliación que parecía imposible. El primer paso hacia la unidad. La solución vino de un lugar inesperado. Mateo, un joven carpintero de Altamira conocido por su ingenio, planteó una idea audaz. El puente está viejo, sí, pero su base es sólida. Si trabajamos juntos, podríamos repararlo lo suficiente para cruzarlo y compartir recursos hasta que pase la crisis, dijo en una reunión comunitaria. Al principio, su propuesta fue recibida con burlas. ¿Crees que Villasol nos ayudará?, preguntó un anciano. Ellos nos culparán por la inundación, como siempre lo hacen. Sin embargo, Mateo no se dejó intimidar. Con paciencia, explicó que el puente representaba la única solución viable y que ambos pueblos tenían más que ganar trabajando juntos que manteniéndose separados. Finalmente, un grupo de jóvenes se unió a su causa, convencidos de que no tenían nada que perder. Armados con herramientas rudimentarias y una determinación incansable, Mateo y sus amigos se dirigieron al puente. A medida que limpiaban la maleza y evaluaban los daños, vieron algo que les dio esperanza: aunque el puente estaba deteriorado, los cimientos aún eran firmes. Mientras tanto, en Villasol, una joven llamada Elisa, conocida por su liderazgo en tiempos de crisis, observaba desde la orilla opuesta. Al ver a Mateo y su grupo trabajando, decidió que era momento de intervenir. Reunió a los jóvenes de su pueblo. Tras muchas discusiones, logró convencerlos de que unirse a Altamira era la única forma de sobrevivir. Cuando ambos grupos se encontraron por primera vez en el centro del puente, el silencio fue ensordecedor. Nadie sabía qué decir. Finalmente, Elisa rompió el hielo. Si estamos aquí, es porque no tenemos otra opción. Pero si trabajamos juntos, podemos salvar lo que queda de nuestros pueblos. Mateo asintió y estrechó su mano. Fue un gesto simple, pero el simbolismo era profundo. Después de décadas de división, alguien finalmente había dado el primer paso hacia la unidad.
Un trabajo arduo y lleno de esperanza. La reparación del puente no fue fácil. La desconfianza entre los pueblos no desapareció de la noche a la mañana. Hubo discusiones, malentendidos y momentos en los que parecía que todo se derrumbaría, tanto literal como figurativamente. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, algo comenzó a cambiar. Los habitantes de Altamira y Villasol empezaron a trabajar codo a codo, compartiendo herramientas, conocimientos y hasta historias. Los ancianos, al ver a los jóvenes cooperar, comenzaron a recordar tiempos mejores y a contar relatos que hablaban de la unidad que alguna vez existió. Cuando finalmente el puente estuvo reparado, no solo era funcional, sino también un símbolo renovado de esperanza. El primer cruce oficial fue un momento histórico. Mateo y Elisa, liderando a sus respectivos pueblos, caminaron juntos hasta el centro y, desde allí, declararon que el puente sería un lugar de unión, no de separación. Así, lo que comenzó como una crisis inesperada se convirtió en el catalizador para sanar heridas, construir puentes literal y figurativamente y recordar que, en tiempos difíciles, la humanidad siempre encuentra la forma de unirse. Historias individuales de reconciliación, encuentros entre personas de ambos pueblos que empiezan a ver más similitudes que diferencias. La reconciliación no llegó como un trueno que retumba en el cielo, sino como un amanecer, lento y silencioso, que poco a poco iluminó los corazones de los habitantes de Altamira y Villasol. Las primeras chispas de entendimiento surgieron de encuentros aparentemente insignificantes, pero que marcaron el inicio de un cambio profundo. Una de esas historias es la de Sofía, una joven maestra de Altamira, y Miguel, un granjero de Villasol. Sofía había escuchado desde niña que los habitantes de Villasol eran desconfiados y egoístas. Miguel, por su parte, creció creyendo que los de Altamira eran arrogantes y ambiciosos. Sin embargo, cuando ambos se encontraron mientras recolectaban piedras para la reconstrucción del puente, descubrieron algo inesperado, una pasión compartida por la naturaleza. ¿Sabías que estas piedras contienen fósiles marinos?, dijo Miguel, mientras sostenía una roca con marcas peculiares. Sofía, sorprendida por su conocimiento, respondió, «Eso es fascinante. Siempre he querido aprender sobre los fósiles». A partir de esa conversación, ambos comenzaron a compartir historias de su infancia, sus sueños y sus esperanzas para el futuro. Pronto se dieron cuenta de que sus diferencias eran superficiales y que compartían valores profundos como el amor por la familia y el deseo de un futuro mejor. En otra ocasión, doña Clara, una anciana de Villasol conocida por su terquedad, encontró en don Efraín, un agricultor de Altamira, un inesperado aliado. Durante una discusión sobre cómo reforzar los cimientos del puente, ambos se enfrascaron en un acalorado debate. Pero cuando una tormenta repentina los obligó a refugiarse juntos bajo un árbol, comenzaron a hablar de sus vidas. Descubrieron que ambos habían perdido a seres queridos en la misma tragedia que dividió a los pueblos. Esa conexión compartida se convirtió en el inicio de una amistad que inspiró a otros a seguir su ejemplo. Lecciones aprendidas durante el proceso, la importancia de la empatía, el trabajo en equipo y la comunicación. Mientras el puente tomaba forma, también lo hacía la comprensión entre los habitantes de Altamira y Villasol. Las lecciones aprendidas durante el proceso de reconstrucción no solo transformaron el puente, sino también a las personas que trabajaban en él. La empatía fue una de las primeras lecciones en surgir. Los prejuicios comenzaron a desmoronarse cuando los habitantes se tomaron el tiempo de escuchar las historias de los demás. Luis, un joven de Altamira, se dio cuenta de lo equivocado que estaba al juzgar a Juan, un hombre de Villasol, como perezoso. Al escuchar la historia de cómo Juan había perdido su cosecha en una inundación, Luis entendió que los retos que enfrentaban eran más similares de lo que había imaginado. El trabajo en equipo fue otra enseñanza invaluable. Los primeros días estuvieron marcados por desacuerdos sobre cómo proceder, pero con el tiempo, las personas aprendieron a apreciar las habilidades únicas de cada individuo. Los de Altamira, expertos en carpintería, se asociaron con los de Villasol, quienes tenían un conocimiento profundo de la construcción con piedra. Juntos, lograron crear una estructura más sólida y resistente de lo que cualquiera de los dos pueblos podría haber logrado por separado. Finalmente, la comunicación se convirtió en la piedra angular del proyecto.
Los malentendidos iniciales fueron reemplazados por un esfuerzo consciente de expresar ideas de manera clara y respetuosa. Las reuniones diarias en las que se discutían los avances y los retos se convirtieron en un espacio seguro para compartir preocupaciones y celebrar logros. Al final, el proceso de reconstrucción del puente no solo unió a dos comunidades divididas, sino que también demostró que, con empatía, trabajo en equipo y comunicación, incluso las heridas más profundas pueden sanar. La reconstrucción del puente se convirtió en un símbolo de esperanza y en un recordatorio de que, a pesar de las diferencias, siempre hay más cosas que nos unen de las que nos separan. La inauguración del puente, un nuevo comienzo. El día que tanto Altamira como Villasol habían esperado finalmente llegó. Tras meses de esfuerzo colectivo, el puente, símbolo de su antigua conexión y ahora de su renovada esperanza, se alzaba en toda su gloria sobre el río. El sol de la mañana iluminaba la estructura, cuyos arcos de piedra recién restaurados parecían brillar con un propósito renovado. Pero lo más notable no era el puente en sí, sino las personas que se reunieron en sus extremos, listas para cruzarlo juntas por primera vez en décadas. La ceremonia simbólica, un evento lleno de significado. Desde el amanecer, ambos pueblos se encontraban inmersos en preparativos. Las calles de Altamira estaban decoradas con guirnaldas de flores silvestres, mientras que en Villasol los niños pintaban pancartas que decían, «Unidos somos más fuertes». A medida que las campanas de las iglesias locales resonaban, la gente comenzó a congregarse alrededor del puente. La ceremonia fue diseñada cuidadosamente para honrar tanto el pasado como el futuro. En el centro del puente, una mesa larga cubierta con un mantel blanco simbolizaba el espacio neutral donde las dos comunidades finalmente se encontrarían. Sobre la mesa, una lámpara de aceite permanecía encendida, representando la luz de la unidad que había estado ausente durante tantos años. Mientras los habitantes llenaban ambos extremos del puente, el ambiente era una mezcla de emoción y nerviosismo. Algunos se abrazaban emocionados, mientras otros, más reservados, observaban con curiosidad y esperanza. Por primera vez en años, ambos pueblos compartían el mismo espacio, respiraban el mismo aire y se miraban a los ojos sin rencor. Discursos emotivos, reflexiones sobre el pasado y el futuro. El evento comenzó con un breve pero significativo toque de tambores, una tradición ancestral que ambas comunidades compartían, aunque lo habían olvidado. Luego, un joven de Altamira, elegido por su espíritu conciliador, tomó la palabra. Su voz temblaba al principio, pero su mensaje era claro. Hoy, no solo reconstruimos un puente hecho de piedra. Reconstruimos algo mucho más valioso, los lazos que siempre debieron unirnos. Este río nunca debió ser una barrera entre nosotros, sino un recurso que compartimos. Que este puente sea un recordatorio de que, aunque nuestras diferencias nos separaron, nuestra humanidad siempre nos unió. El siguiente en hablar fue don Salvador, el anciano más respetado de Villasol. Con una mirada cargada de emoción y una voz grave, comenzó su discurso narrando cómo, de niño, solía correr por el puente para visitar a sus amigos en Altamira. Pensé que nunca volvería a ver este día, dijo, haciendo una pausa para contener las lágrimas. Hoy, al verlos aquí, siento que no solo hemos reconstruido un puente, sino también nuestras almas. No permitamos que el odio vuelva a destruir lo que hemos construido juntos. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Sofía, la maestra de Altamira, y Miguel, el granjero de Villasol, tomaron el micrófono juntos. Ambos compartieron su experiencia de trabajar lado a lado durante la reconstrucción y cómo habían superado sus prejuicios iniciales para descubrir una profunda amistad. Si nosotros pudimos dejar atrás nuestras diferencias, dijo Miguel, sé que todos aquí pueden hacerlo también. El impacto inmediato, celebración conjunta y primeros pasos hacia la armonía. Después de los discursos, llegó el momento que todos esperaban. Los líderes de ambos pueblos, seguidos por niños de ambas comunidades, se acercaron a la lámpara en el centro del puente. Con ceremoniosa precisión, la apagaron juntos, simbolizando el fin de la oscuridad que había separado a sus pueblos. Luego, encendieron una nueva lámpara con fuego traído de ambos lados, una señal de la luz compartida que ahora los guiaba. La celebración que siguió fue una mezcla vibrante de música, danza y comida. Bandas locales tocaron canciones tradicionales que, aunque ligeramente diferentes en estilo, compartían raíces comunes.
Los niños corrían de un lado al otro del puente, jugando como si la rivalidad entre sus pueblos nunca hubiera existido. Los adultos se reunían en grupos, compartiendo risas, historias y platos preparados con recetas de ambas comunidades. Entre los momentos más destacados estuvo una comida comunitaria realizada en la plaza central de Altamira, donde largas mesas alineadas estaban llenas de platos tradicionales de ambos pueblos. Las conversaciones giraban en torno a las similitudes entre sus ingredientes y técnicas de cocina, lo que llevó a muchas risas y a la creación de nuevas amistades. Por la tarde, los habitantes comenzaron a explorar las calles del pueblo vecino. Los comerciantes de Altamira visitaron los mercados de Villasol y viceversa, sorprendidos por la variedad de productos que nunca antes habían tenido la oportunidad de ver. Los artesanos intercambiaron técnicas y colaboraron en nuevos diseños que combinaban elementos de ambos estilos culturales. Los primeros pasos hacia una relación armoniosa. Aunque el día estuvo lleno de alegría, los habitantes eran conscientes de que la reconciliación no era un destino, sino un proceso continuo. Durante las semanas y meses que siguieron a la inauguración del puente, las comunidades comenzaron a trabajar juntas en proyectos conjuntos, como la limpieza del río y la organización de festivales culturales que celebraban su historia compartida. Uno de los logros más destacados fue la creación de un comité intercomunitario, formado por representantes de ambos pueblos, que se encargó de garantizar que las relaciones entre Altamira y Villasol se mantuvieran fuertes. Este comité organizaba reuniones regulares en las que se discutían problemas comunes y se buscaban soluciones colaborativas. Al final, la inauguración del puente no solo marcó el inicio de una nueva etapa para Altamira y Villasol, sino que también envió un poderoso mensaje al mundo. Era un recordatorio de que, aunque las divisiones pueden parecer insuperables, siempre es posible construir un camino hacia la unidad si las personas están dispuestas a trabajar juntas con empatía y determinación. Este nuevo comienzo no solo trajo esperanza y prosperidad a los pueblos, sino que también los unió de maneras que nunca antes habían imaginado. Y así, el viejo puente, ahora restaurado, se convirtió no solo en un pasaje sobre el río, sino en un símbolo eterno de reconciliación, humanidad y el poder transformador del perdón. El legado del puente, lecciones para las futuras generaciones. Cuando las primeras piedras del puente fueron colocadas siglos atrás, su propósito original era simple: conectar dos comunidades separadas por el caudaloso río que las dividía. Pero tras su reconstrucción y la histórica inauguración, el puente se convirtió en mucho más que un medio físico para cruzar de un lado a otro. Ahora era un símbolo viviente del poder de la unidad, del perdón y de la capacidad humana para superar las divisiones más profundas. Con el tiempo, su legado se expandió, tocando cada aspecto de la vida en Altamira y Villasol. Cambios a largo plazo, colaboraciones económicas, culturales y sociales. El impacto más inmediato y visible del puente fue en el ámbito económico. Altamira, conocida por sus productos agrícolas, comenzó a comerciar activamente con Villasol, cuyos habitantes eran expertos en artesanías y textiles. Lo que antes eran mercados separados y limitados, ahora se transformaron en un próspero intercambio que enriqueció a ambas comunidades. Los lunes y jueves, días de mercado, el puente se llenaba de vida. Los agricultores de Altamira cruzaban con cestas llenas de frutas y verduras frescas, mientras los artesanos de Villasol exhibían tejidos multicolores, cerámicas pintadas a mano y joyas elaboradas. Lo que al principio era un simple comercio se convirtió en una celebración de la diversidad y el talento de ambas comunidades. En el plano cultural, los cambios fueron igualmente profundos. Las tradiciones que alguna vez se habían practicado en aislamiento ahora se compartían y enriquecían mutuamente. Las fiestas patronales, que solían ser eventos exclusivos de cada pueblo, se transformaron en festivales conjuntos. Cada año, alternaban la sede de las celebraciones, y los habitantes se esforzaban por aprender las canciones, danzas y costumbres de sus vecinos. El puente, decorado con luces y banderas, se convertía en el escenario principal, donde las bandas de ambos lados tocaban juntas y los niños bailaban al ritmo de tambores y guitarras. La educación también experimentó un cambio radical. Los maestros de Altamira y Villasol comenzaron a colaborar para crear programas que enseñaran a las futuras generaciones la importancia de la unidad. Se escribieron libros de texto que narraban la historia del puente y cómo las comunidades lograron superar años de rivalidad.
En las escuelas, los niños leían estas historias como parte de su formación, aprendiendo no solo sobre el pasado, sino también sobre los valores que debían llevar al futuro. En cuanto a la infraestructura, ambos pueblos unieron fuerzas para proyectos conjuntos. Por ejemplo, construyeron un centro comunitario justo al lado del puente, donde se ofrecían talleres de emprendimiento, clases de arte y reuniones vecinales. Este centro se convirtió en un símbolo tangible de su colaboración y una fuente constante de inspiración para todos. El puente como un lugar de encuentro, ferias, festivales y eventos. Con el tiempo, el puente dejó de ser simplemente un medio de conexión y se transformó en un lugar de encuentro. Los habitantes comenzaron a organizar ferias y festivales en su estructura y alrededores, atrayendo no solo a las comunidades locales, sino también a visitantes de pueblos cercanos. El Festival del Puente, celebrado cada primavera, fue uno de los eventos más destacados. Durante este festival, el puente se decoraba con flores, telas y luces, convirtiéndose en un escenario mágico. Por la mañana, había una procesión simbólica donde los habitantes de ambos lados cruzaban el puente llevando antorchas encendidas, simbolizando su compromiso con la paz y la unidad. Luego, se realizaban presentaciones artísticas, donde los niños recitaban poemas y los adultos narraban historias de reconciliación. Otra tradición que surgió fue la Feria de los Oficios, donde los artesanos, agricultores y empresarios de ambas comunidades exponían sus productos y conocimientos. Esta feria no solo fortaleció la economía local, sino que también creó oportunidades para que los jóvenes aprendieran oficios y emprendieran sus propios negocios. El puente también fue testigo de eventos más íntimos y personales. Parejas de ambos pueblos comenzaron a elegirlo como el lugar donde intercambiaban votos matrimoniales, viendo en su historia un reflejo de sus propias promesas de unión y perseverancia. Los ancianos, por su parte, se reunían en las tardes para contar historias a los niños, transmitiendo las lecciones que habían aprendido a lo largo de sus vidas. Reflexiones de los habitantes, cómo superaron el rencor y aprendieron a convivir. Las heridas del pasado no desaparecieron de la noche a la mañana. Habían sido años de resentimiento y desconfianza acumulados, y no todos estaban dispuestos a olvidar de inmediato. Sin embargo, el tiempo y las acciones conjuntas demostraron que la reconciliación era posible. Don Esteban, un anciano de Altamira que en su juventud había jurado nunca volver a hablar con alguien de Villasol, se convirtió en un símbolo de este cambio. Al principio, se negaba a cruzar el puente o participar en las actividades conjuntas. Pero un día, al ver a su nieto jugando con un niño de Villasol, algo en él cambió. Si ellos pueden empezar de cero, dijo, yo también puedo. Desde entonces, don Esteban comenzó a contar su historia, reconociendo sus errores y animando a otros a hacer lo mismo. Sofía, la maestra que había participado en la reconstrucción del puente, reflexionó en una entrevista para una revista regional: el puente no solo unió dos pueblos, unió familias, amistades y corazones. Aprendimos que, aunque es más fácil alimentar el rencor, siempre vale la pena elegir el camino del perdón. Incluso los jóvenes, que habían crecido sin conocer plenamente las divisiones del pasado, reflexionaban sobre lo que el puente significaba para ellos. Es más que un camino para llegar al otro lado, dijo Ana, una adolescente de Villasol. Es un recordatorio de que juntos podemos lograr cualquier cosa. Y quiero que mis hijos también lo entiendan. Un legado que trasciende generaciones. Con los años, el puente se convirtió en un lugar sagrado, un testimonio de lo que las comunidades podían lograr cuando trabajaban juntas. Cada visitante que cruzaba recibía no solo un recorrido por su historia, sino también una lección sobre el poder de la unidad. Las futuras generaciones crecieron con el puente como parte de sus vidas, pero también como un recordatorio de que la paz y la prosperidad requieren esfuerzo continuo. Los líderes de ambos pueblos trabajaron incansablemente para mantener viva la memoria de los sacrificios y las decisiones que llevaron a la reconciliación. Se crearon murales y esculturas que decoraban el puente y sus alrededores, con inscripciones que decían, unidos por siempre, y el perdón es el puente hacia el futuro. Con el paso del tiempo, el puente no solo fue un símbolo local, sino también un ejemplo para otros pueblos que enfrentaban divisiones similares. Delegaciones de lugares lejanos visitaban Altamira y Villasol para aprender de su experiencia, inspirándose en su historia para construir sus propios puentes, tanto físicos como emocionales.
Así, el puente trascendió su propósito inicial, convirtiéndose en un legado vivo que recordaba a todos que las diferencias nunca deben ser un obstáculo para la unión, sino una oportunidad para aprender y crecer juntos. Reflexión final: unidad y perdón en nuestra vida diaria. El puente que unió a Altamira y Villasol se erigió como un testimonio de lo que el ser humano puede lograr cuando decide superar el odio y abrazar el perdón. Pero más allá de las comunidades y los conflictos específicos, su historia tiene un mensaje universal: el perdón y la cooperación no son solo herramientas para resolver disputas, sino fundamentos para construir un mundo más armonioso. Esta reflexión busca inspirar a cada persona a mirar dentro de sí misma, identificar sus propios puentes rotos y considerar el poder transformador de las pequeñas acciones. El mensaje universal: el perdón como la base para sanar. El perdón nunca es fácil. Es una tarea ardua, que a menudo se siente como una lucha interna entre la justicia que creemos merecer y la paz que secretamente anhelamos. La historia de Altamira y Villasol nos muestra que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Durante años, ambas comunidades estuvieron atrapadas en un círculo vicioso de resentimientos y culpas mutuas. Cuando finalmente decidieron dar el paso hacia la reconciliación, no solo liberaron su futuro, sino también el peso del pasado. La vida cotidiana está llena de conflictos, grandes y pequeños, que a menudo construyen muros invisibles entre las personas. Disputas familiares, rencores con amigos, malentendidos laborales, todos estos representan los puentes rotos que dejamos atrás. La historia de estas dos comunidades nos recuerda que no importa cuán antiguo o profundo sea el conflicto, siempre hay una posibilidad de sanar. Juanita, una madre de Altamira, lo expresó claramente durante una entrevista realizada años después de la inauguración del puente. Al principio pensé que nunca podría mirar a alguien de Villasol sin recordar todo lo que perdimos. Pero cuando me atreví a hablar con ellos, me di cuenta de que habían perdido tanto como nosotros. Compartimos el mismo dolor. Fue ahí cuando entendí que el perdón no era para ellos, era para mí, para liberarme de esa carga. El mensaje universal del perdón trasciende fronteras y culturas. Es una lección que invita a las personas a mirar sus propias vidas y preguntarse: ¿qué rencores estamos llevando que ya no nos sirven? ¿Qué relaciones podríamos salvar si tan solo diéramos el primer paso? Invitación a la audiencia: reconstruir los puentes rotos. En este punto, la narrativa se dirige directamente a cada individuo, invitándolos a reflexionar sobre sus propias vidas. Piénsalo: ¿cuántos puentes has dejado caer en el río de tu vida? Tal vez fue una discusión con un amigo cercano, palabras hirientes que nunca se retractaron, o incluso una relación familiar rota por años de malentendidos. Cada uno de esos puentes representa una conexión perdida, un espacio vacío que, aunque tal vez no lo notes todos los días, sigue pesando en tu interior. Reconstruir un puente roto no es fácil, pero tampoco es imposible. Comienza con algo pequeño, un mensaje, una llamada, o incluso una disculpa sincera. Al igual que Altamira y Villasol, dar el primer paso puede parecer aterrador, pero el impacto de ese gesto puede transformar no solo tu relación con los demás, sino también contigo mismo. María, una joven de Villasol, compartió cómo el proceso de reconciliación con su padre, con quien había estado distanciada durante años, comenzó con una simple carta. No sabía si me iba a responder, recordó, pero sabía que tenía que intentarlo. Cuando finalmente hablamos, fue como si una parte de mi corazón que había estado dormida despertara de nuevo. Fue difícil, pero valió la pena. Al reflexionar sobre tus propios puentes rotos, pregúntate: ¿qué podría suceder si eliges intentar reconstruirlos? Tal vez el otro lado también esté esperando un primer paso, tan ansioso como tú de volver a conectarse. El poder de las pequeñas acciones. En la vida diaria, las grandes reconciliaciones comienzan con pequeños gestos. Puede ser una sonrisa a un extraño, un acto de bondad hacia alguien que te ha herido, o simplemente elegir no responder con ira cuando tienes la oportunidad. Cada una de estas acciones es un ladrillo en el camino hacia un mundo más unido. En Altamira y Villasol, las pequeñas acciones fueron las que empezaron a sanar las heridas más profundas. Don Ernesto, un carpintero de Altamira, solía reparar las herramientas de los artesanos de Villasol sin cobrarles nada. No era mucho, pero era mi forma de decir:
estamos juntos en esto, explicó. Con el tiempo, estos pequeños actos crearon un efecto dominó, inspirando a otros a contribuir con lo que podían. Lo mismo ocurre en nuestra vida diaria. No es necesario esperar un momento grandioso o un evento significativo para comenzar a sanar. Cada gesto cuenta, cada palabra amable tiene el poder de iluminar incluso los días más oscuros. Una historia particularmente conmovedora es la de Ana y Luis, dos niños que solían jugar en lados opuestos del río, lanzándose piedras en lugar de palabras. Cuando se inauguró el puente, los adultos los animaron a cruzarlo juntos. Titubeantes al principio, los dos niños caminaron uno hacia el otro, y finalmente se dieron la mano en el centro del puente. Ese simple gesto, un apretón de manos entre dos niños, se convirtió en una imagen icónica de la reconciliación. Imagina si todos nosotros pudiéramos emular esa valentía infantil en nuestra vida diaria. Un saludo a un vecino con quien no hablamos desde hace años. Una conversación honesta con un amigo que pensamos haber perdido para siempre. Un acto desinteresado hacia alguien que tal vez nunca lo espere. El puente que llevamos dentro. Al final, todos llevamos un puente dentro de nosotros. Un puente que conecta nuestras acciones con nuestras intenciones, nuestros sueños con nuestra realidad, y nuestras vidas con las de los demás. Reconstruirlo puede parecer una tarea monumental, pero el resultado es siempre transformador. La historia de Altamira y Villasol no es solo la historia de dos pueblos, sino un reflejo de lo que todos podemos lograr. Es un recordatorio de que, aunque el perdón y la unidad pueden parecer imposibles en ciertos momentos, son el camino hacia una vida más plena y significativa. Al terminar esta reflexión, te invito a hacer una pausa y pensar, ¿qué puente podrías reconstruir hoy? ¿Qué pequeño gesto podrías hacer para acercarte a alguien, sanar una herida o simplemente sembrar un poco más de bondad en el mundo? El camino hacia la reconciliación comienza con un solo paso. Atrévete a darlo. Como dijo alguna vez Sofía, una maestra de Altamira, no construimos este puente solo para cruzar un río. Lo construimos para recordarnos que siempre hay un camino hacia el otro lado, si estamos dispuestos a buscarlo. Tu vida está llena de posibilidades. ¿Qué puente elegirás construir hoy? Gracias por haber sido parte de esta historia que nos enseña el valor del perdón y la unidad. Si este mensaje resonó contigo, te invitamos a suscribirte al canal Eterna Juventud y ser parte de una comunidad que busca inspirar y transformar vidas. También queremos escuchar tu voz, deja un comentario y cuéntanos qué puentes rotos en tu vida estás listo para reconstruir. En la descripción de este vídeo encontrarás un enlace especial. Allí te esperan recursos exclusivos y contenido adicional diseñado para ayudarte a dar un paso más hacia una vida plena y reconciliada. Haz clic y descúbrelo ahora mismo. Recuerda, en Eterna Juventud creemos que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.